Bueno, uno de los descubrimientos que más me gustó de este capítulo y los que siguen del libro de Hechos es ver en la propia vida de Pablo ciertas inconsistencias, ciertas incoherencias. ¿En qué sentido? Hay un núcleo de decisiones, hay puntos de partida en la vida de Pablo que no son negociables. Por ejemplo, proclamar a Jesucristo, la muerte y resurrección, la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, vivir en adoración, o sea, absolutamente entregado, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus reacciones, sus decisiones, todo lo pone en las manos del Señor y está dispuesto a que si el Señor le dice así sí o así no, como el Señor diga, está dispuesto a hacerlo. Eso es vivir en adoración, en entrega absoluta de todo el ser en las manos del Señor. Otra, dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo dice vamos para allá, vamos. Y si dice no, ahora volvete y vamos para acá, aunque ya hubiera pensado y preparado todo para ir para allá, se vuelve y va para el otro lado. Esto hace que muchas veces la vida de Pablo parezca incoherente porque hace una cosa en una situación y en otra más o menos parecida hace otra diferente, a veces justo a lo contrario. Entonces parecería como que no hay una coherencia. Y en un sentido no hay una coherencia, porque por debajo el sustrato de su comportamiento es coherente. La coherencia es seguir al Espíritu Santo, dejarse guiar por el Señor, porque ha decidido perder su vida y seguir a la causa de Cristo. ¿Sí? Entonces eso es mucho más fuerte. Entonces acá vamos a ver en Hechos 16:16. Dice así: un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esta manera, un espíritu de adivinación. De esta manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. Bien, esto lo hacía la muchacha muchas veces hasta que un día Pablo se cansa, se fastidia y entonces reprende al espíritu de adivinación. Con lo cual los dueños de la muchacha, de esta esclava, se quedan sin el ingreso que tenían por la actuación, por la ganancia que le dejaba el espíritu de adivinación cada vez que hacía una adivinación y le pagaba. Entonces van a acusar a Pablo y a Silas, y Pablo y Silas van a terminar como dice en el versículo 22 al 24. Lo leemos, 22 y 24. En el 22 dice: también la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas, con grillos. Bueno, la cuestión es que por este enojo de Pablo terminan golpeados, maltratados, encarcelados, engrillados. Y acordémonos que las cárceles no eran las cárceles modernas que podemos ver en Europa o en el norte de Europa, en Europa Central o en el norte de Europa, sino que eran cárceles húmedas, frías, pestilentes, porque no tenían baños, ¿sí? Oscuras, de tal manera que iban dañando la vista y al salir producía un shock de luz muy malo. Y bueno, terminan entonces en una incomodidad física en la que podemos decir estaban perdiendo su vida, porque nadie decide una mañana: ay, hoy es un día tan lindo que me voy a proponer ser encarcelado. No son decisiones que uno hace naturalmente, ¿no? Pero bueno, ellos habían decidido, está perdiendo su vida, junto con su vida en este caso implica pérdida de libertad física, pero sin embargo los vemos en el versículo 25 que dice: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios mientras los otros prisioneros escuchaban. Los vemos que en medio de un malestar físico, ellos tienen
en medio de esa incomodidad física, tienen una comodidad espiritual que si no es por la gracia de Dios no se entiende. Y en medio del dolor, de las heridas, del encarcelamiento, del entumecimiento por los grillos, por los grilletes que tienen, están bendiciendo con su canto, con lo que proclaman sus cantos, están bendiciendo a los compañeros de prisión, a los otros que están ahí. Con lo cual el perder y ganar la vida implica, entre otras cosas, que aún nuestro sufrimiento, nuestro dolor, puede traer bendición a otros. No digo que por esto que vamos a buscar dolor ni sufrimiento, pero que aun cuando pasamos periodos de dolor, de sufrimiento, de privaciones de diferente tipo, incluso de la libertad, que es un valor altísimo en nuestras sociedades modernas occidentales, aún así podemos estar bendiciendo a otros, podemos estar siendo agentes de la gloria del Señor acercándose a otros.